Me ha fastidiado Dani. Y es que no hablo así porque haya visto El Padrino esta semana y me haya emocionado. Es una peli que me gusta, pero la verdad es que tengo poquita voz, pero estoy convencido de que el Señor me ayudará a poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón esta semana. Hace una semana sí veíamos una peli, Ruth y yo, no era la del Padrino. Era una peli que nos gustó mucho y os aconsejo que la podáis ver. Se titula El caso de Cristo. Esta es una historia real donde el protagonista, un periodista ateo muy convencido de sus convicciones ateas y de sus creencias, y respetado también por sus minuciosas investigaciones, decide empezar una nueva investigación recabando información para demostrar que el cristianismo es una farsa, buscando datos históricos para desmontar la fe cristiana. Así que a medida que va avanzando, la película va descubriendo y confirmando que la historia bíblica acerca de Jesús no era tan evidente como él creía y no tenía tantas lagunas como él pensaba. Pero ante estas nuevas evidencias, él seguía pensando de Jesús o acerca de Jesús de la misma manera, resistiéndose a declarar o entender quién era Jesús realmente. Pero le quedaba un as bajo la manga, porque él tenía una hipótesis y pensaba y decía que era probable que Jesús no hubiera muerto en la cruz, que como consecuencia de esos ataques, del sufrimiento, del cansancio, del agotamiento, de la falta de sangre, se desmayara y unos días más tarde él despertara. Así que si no murió, no resucitó. Esta era la hipótesis que barajaba este periodista. Con esta idea va a ver a un médico muy reconocido y también historiador para que pudiera dar respuesta a las preguntas que él tenía y que le iban surgiendo para poder así corroborar esa hipótesis. Pero una tras otra, las evidencias médicas e históricas destruyeron esa hipótesis por completo. Entonces el médico le dice, he podido ayudarte, he dado respuesta a tus preguntas. Y él le dice, sí, doctor, pero debo decirle que no he escuchado o que no me ha dicho lo que quería escuchar. Y es que la muerte de Jesús no fue un invento. La muerte de Jesús no fue una farsa. La muerte de Jesús no fue una estrategia. La muerte de Jesús no es una metáfora. La muerte de Jesús fue real. Estamos compartiendo estos domingos una serie titulada 3 días que cambiaron la historia. Son 3 días descritos en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. La semana pasada escuchábamos acerca de cómo Judas traicionó a Jesús, donde este discípulo entregó a Jesús a los romanos. Siendo inocente, vimos que fue un arresto clandestino y se realizó también un juicio injusto, llevado a cabo por los jefes de los sacerdotes, de los judíos y los ancianos del pueblo de Israel, declarando culpable de blasfemia a Jesús y condenándolo a morir injustamente como un delincuente. Porque los judíos decían que Jesús era un impostor. Y hoy continuamos con estos 3 días que cambiaron la historia. Y me gustaría destacar brevemente, ya que Josué la semana pasada recordaba que eran 10 capítulos que describen esta historia en los 4 evangelios y es mucho material. Me gustaría destacar 3 frases que Jesús pronuncia en sus últimas horas y que van dirigidas a su Padre en sus últimos momentos y que pueden darnos claridad acerca de cómo es su corazón, de cómo es Jesús y quiénes somos nosotros para Él. Hoy leeremos sobre la crucifixión, la muerte y sepultura de Jesús. Y lo leeremos en 2 de los evangelios. No es fácil escoger qué evangelios utilizar para describir esta parte de la historia, pero me gusta cómo lo describen Lucas y Mateo, así que leeremos estos dos evangelios, parte de estos 2 evangelios. La semana pasada, no sé si recordáis que Josué acabó diciendo que Pilato, después de lavarse las manos, entregó a Jesús a los judíos y los soldados romanos se lo llevaron para crucificarle. Si queréis buscar las citas, la primera leeremos en Lucas 23 y luego pasaremos a Mateo 27. Lo digo por si queréis ir buscándolas para tenerlas ahí a mano. Lucas 23 y luego Mateo 27.
Lucas 23, versículo 26, dice: cuando se lo llevaban a Jesús, echaron mano de un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Versículo 32. También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Y ahora si me acompañáis a Mateo, seguimos en Mateo 27, versículo 37. Dice, encima de su cabeza, la cabeza de Jesús, pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Versículo 39, los que pasaban por allí meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Uno de los aspectos más sorprendentes, o que más me sorprende, al menos a mí, de Jesús, en esta etapa final de su vida son sus silencios. Y como él en momentos de mucho dolor y agonía no responde y simplemente calla, no habló para defenderse ante la acusación injusta como impostor y no habló tampoco ante este proceso de agresiones y burlas. En Isaías 53:7 leemos: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Un versículo que habla acerca de Jesús. Esos silencios fueron importantes, nos dicen cosas acerca de Jesús. Fueron importantes, también nos hablan del carácter, de su carácter. Pero también lo fueron sus palabras. Sus palabras también fueron importantes, porque nos permiten entender mejor la magnitud de lo que hizo y por qué lo hizo. Antes de ser traicionado, lo recordábamos la semana pasada, Jesús se dirige a Dios en el huerto de Getsemaní porque sabía que había llegado el momento más difícil de su vida. Él le dice a sus discípulos en Mateo 26:38, mi alma está muy triste, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Es una expresión de Jesús hacia sus discípulos. Jesús estaba sufriendo tanto que Lucas describe ese momento diciendo que su sudor eran como gotas de sangre. Y entonces le dice a su padre, lo parafraseo un poco, ¿vale? No me importa sufrir insultos, burlas y agresiones físicas. Ni siquiera me importa morir. Pero no quiero separarme de ti. Si es posible, no quiero vivir ese momento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba dispuesto a recibir la ira de Dios por llevar nuestro pecado y estaba dispuesto por un motivo. Lo recordábamos esta mañana también, porque nos ama. ¿Qué clase de persona es Jesús? ¿Cuál es la esencia de su corazón para poder estar dispuesto a hacer algo así, de esta magnitud? Así que me gustaría ver estas 3 frases que nos van a permitir entender un poco mejor cómo es el corazón de Jesús. La primera la encontramos en Lucas 23:34. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús había sido azotado, Jesús había sido golpeado, le escupieron, le insultaron, le pusieron una corona de espinas en su cabeza, le daban con una caña, le pusieron una caña en las manos, burlándose de él constantemente. ¿Cómo es que Jesús fuera capaz, después de lo que había vivido, de expresar esas palabras?
Fue capaz porque Él no es como nosotros. Él es diferente a nosotros. Fue capaz porque su corazón está lleno de bondad, de gracia, de misericordia. Su corazón está lleno de amor. Él no solo amaba a su familia, no solo amaba a sus amigos, no solo amaba a sus discípulos, también amaba a todos aquellos que le estaban atormentando. Y en ese momento ruega a su Padre para que los perdone. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una expresión de la infinita compasión del corazón de Jesús. Cuando leo esta frase me pregunto, ¿cómo reacciono yo ante los ataques de los demás, ante los insultos o las ofensas de otras personas? ¿Hay perdón en mi corazón? ¿Muestro compasión hacia ellos? Y si soy honesto conmigo mismo, reconozco que hay mucho trabajo aún por hacer para parecerme un poco en la manera que tiene Jesús de contestar en este contexto. Leemos en este texto, la gravedad de las burlas hacia Jesús. En Mateo, lo decíamos, había colocado un cartel encima de la cruz que decía: este es el rey de los judíos. Irónicamente estaba crucificado con 2 ladrones. Se burlaban constantemente de él. Las implicaciones de la cruz no solamente era un dolor físico, sino también lo que implicaba, ¿no? Era ser un delincuente crucificado allí. Y la gente que pasaba por allí decía: si tanto poder tienes, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y baja de la cruz, como diciendo, demuéstrame que eres el hijo de Dios, con un tono burlesco e insultante. También se burlaban de él los que debían dar ejemplo al pueblo de Israel, los líderes, esos que defendían la palabra y estudiaban la palabra de Dios, los maestros de la ley y los ancianos, y le decían: ¿no dijo que era el hijo de Dios? ¿No es el rey de Israel? Pues que baje y así creeremos en él. Si Dios realmente lo ama, que lo libre ahora. Eran tan ignorantes que eran incapaces de entender que Jesús no iba a bajar de ninguna manera de la cruz, porque estaba ahí precisamente para salvar a todos aquellos que le estaban insultando, para salvarles de sus pecados. Palabras muy duras que mostraban el rechazo absoluto de muchos de los que estaban allí ante la verdad de Dios, palabras a las que Jesús respondió diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A pesar de que muchas personas no lo reconocieron como el verdadero Mesías, como el Hijo de Dios, Jesús nunca dejó de amarlos. Y esta primera frase nos muestra que el corazón de Jesús es un corazón lleno de compasión. Si seguimos leyendo en Mateo 27, versículo 45, leemos: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí, dijeron: está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En Lucas este versículo dice: entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Seguimos en el versículo 51. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús más adelante, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente, este es el Hijo de Dios, o este era el Hijo de Dios. La crucifixión de Jesús empezó a las 9 de la mañana y sobre las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde dice el texto que vino una gran oscuridad sobre la tierra. Y en ese momento Jesús expresa a su Padre esta segunda frase que me gustaría compartir en esta mañana. Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es una frase difícil de entender. Por mucho que uno intenta adentrarse en ella, no es capaz de comprender o entender en su totalidad lo que implica, pero sí podemos hacernos una idea.
Una de las peores cosas que puede hacer un ser humano, estaremos de acuerdo, es abandonar a su hijo, a su hija. Me parece un acto demasiado cruel y egoísta. Entonces me surge otra pregunta. ¿Cómo es posible que el Dios de amor, de bondad, de misericordia, de compasión que describe la Biblia fuera capaz de abandonar a su propio hijo? La respuesta la encontramos en el Salmo 22, es un salmo que empieza con las mismas palabras que expresó Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y que da respuesta a esa pregunta en el versículo 3, porque tú eres santo. Esta mañana también cantábamos que Dios es santo. Dios abandonó en ese momento a su Hijo porque Jesús se convirtió en pecado, y el pecado es algo que Dios aborrece. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Ese fue el precio más alto que Jesús pagó para que hoy nosotros podamos presentarnos delante de Dios limpios y sin pecado. Jesús se hizo maldición para que nosotros recibiéramos bendición. Y es entonces cuando yo me hago una pregunta: ¿por qué Jesús decidió pagar ese precio tan alto? ¿Por qué Jesús siguió con el plan de salvación sabiendo que su Padre le iba a abandonar? Era algo que él sabía que iba a ocurrir. ¿Qué es lo que le movió a hacerlo? En un momento de la película del caso de Cristo, el protagonista va a ver a un arqueólogo que había dejado su trabajo de arqueología y había entregado su vida a Dios. Él decía que había abandonado su excelente reputación, ¿no? Esto le decía al periodista, para enfocarse, según él, en una fe fundada sobre la arena. Y al final de la conversación y ante las evidencias históricas sobre la veracidad de los documentos bíblicos, el periodista le pregunta: bueno, esto me hace pensar, pero hay algo que no entiendo. ¿Por qué permitió Jesús que lo mataran? Si realmente era el Hijo de Dios, ¿por qué no usó sus poderes para defenderse? Y este hombre le contestó: por la respuesta a esta pregunta cambié la arqueología por la Iglesia, cambié la arqueología por Dios. El motivo es sencillo: el amor. Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio más alto y lo hizo por amor. Lo hizo porque te ama. Solo la muerte de Jesús nos permite acercarnos a la presencia de Dios, del Dios Santo que declarábamos esta mañana, porque ese sacrificio es el que nos permite estar limpios delante de su presencia. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y Jesús pagó ese precio por nosotros. Y es justo antes de su muerte cuando Jesús lanza esta última frase que leíamos en Lucas 23:46. Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Jesús murió en una cruz de la misma manera que los dos delincuentes que estaban con él. Pero su muerte fue diferente porque entregó su vida de forma voluntaria. Dios no le obligó a estar ahí. Ni siquiera los romanos tenían ningún tipo de autoridad para obligar a Jesús a estar ahí. Y este versículo nos muestra que fue él mismo quien entregó en los brazos de su Padre su propia vida, mostrando así una entrega incondicional por todos aquellos que le amaban, pero también por todos aquellos que le odiaban. Cuando Jesús murió, dice el texto en el versículo 51, que la cortina del templo se rasgó, se partió por la mitad, una cortina que separaba el lugar santísimo del resto del templo y que solo pudo haber sido hecho por Dios porque estaba quebrada de arriba a abajo. La cortina partida simbolizaba la nueva realidad que ahora tenía el ser humano. Personas que tenían acceso libre y directo a Dios el Padre. Esa cortina separaba al ser humano de Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando Cristo murió en la cruz, al rasgarse la cortina, el velo por la mitad, quedó abierto el camino hacia Dios el Padre. A partir de ese momento, Jesús sería el único sacrificio que el ser humano necesitaría para establecer una relación con Dios. La primera frase que hemos visto nos habla del corazón compasivo de Jesús.
La segunda frase nos habla del precio más alto que pagó por amor a nosotros. Y esta última frase nos habla de su entrega voluntaria que nos da vía directa a Dios el Padre. Acabando en el versículo 54, leemos: Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. El centurión romano y los que estaban con él reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Pero no todos hicieron lo mismo. Y es que no todos reaccionan de la misma manera ante las mismas evidencias. Al final del capítulo 27 podemos ver que los soldados romanos seguían pensando que Jesús era un impostor, a pesar de haber visto lo mismo que vio el centurión y los que custodiaban a Jesús. Al atardecer bajaron el cuerpo de Jesús a la cruz. Versículo 57, lo leemos así brevemente. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentadas frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Bajaron el cuerpo de Jesús a la cruz, decíamos o leíamos, uno de sus discípulos que se había convertido en discípulo de Jesús, José de Arimatea, lo envolvió su cuerpo en una tela y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad y cerró la entrada. Así acabó el día en que murió Jesús. Un día donde ni el dolor, ni la burla, ni la muerte, ni siquiera el abandono más profundo impidieron que Jesús derramara todo su amor sobre nosotros. Esta es una parte de los 3 días que cambiaron la historia, que nos muestran un poco más cómo es el corazón de Jesús y lo mucho que nos ama. Y nos da evidencias históricas que apuntan a Jesús como el Hijo de Dios. Ante las mismas evidencias, no todo el mundo respondió de la misma manera, no todo el mundo responde de la misma manera. ¿Cómo vas a responder tú? La semana pasada Josué nos preguntaba, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él es Rey de Reyes? Son preguntas que debemos contestarnos. No para saber lo que Jesús ha hecho por nosotros, porque eso lo hemos visto hoy, no para saber quiénes somos nosotros para Jesús, eso también lo hemos visto, sino para ver quién es Jesús y si realmente Él tiene una influencia sobre nuestras vidas, para saber quién es Jesús en nuestras vidas. He titulado esta predicación El precio más alto. ¿Qué es lo que estuvo dispuesto a pagar Jesús por nosotros? No solo fueron sus insultos o los insultos, no solo fueron las agresiones, no solo fue su muerte, también fue el abandono de su Padre. Porque Jesús se hizo maldición por nosotros, se hizo pecado por nosotros. Estuvo dispuesto a experimentar ese dolor y lo hizo porque nos ama. Mi pregunta en esta mañana es, ¿cuál es el precio que estás dispuesto o dispuesta a pagar por lo que Jesús ha hecho por ti? Porque si no estás dispuesto a pagar ningún precio, es posible que tengas un corazón parecido al de todos aquellos que decían de forma burlona que Jesús era el Hijo de Dios, pero que realmente no lo creían. Habían escuchado la verdad, habían visto la verdad, pero no habían reaccionado ante la verdad. Si no estamos dispuestos a sacrificar algo de nuestra vida, a pagar un precio por lo que Jesús ha hecho por nosotros, realmente tenemos un serio problema. Porque no habremos entendido la magnitud de lo que implica el regalo que nos ha dado. ¿Te estás preocupando por saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Hay deseo, anhelo en tu corazón de conocer su voluntad, de saber lo que quiere Dios de ti? ¿O te conformas solamente con venir a la iglesia? ¿O te conformas solamente con leer de vez en cuando
algunos versículos o te conformas solamente con asistir a las actividades que se realizan. ¿Cuál es el precio que estás dispuesto? ¿Cuál es el precio que estás dispuesta a pagar por Jesús? Si realmente te importa Jesús y decimos que nos importa, yo te quiero animar a que esta semana puedas leer estos 10 capítulos de los que hablábamos, de la historia de Jesús, de estos 3 días que cambiaron la historia, que puedas ver los diferentes énfasis de cada evangelio. Si no te interesa, no pasa nada. Yo no quiero obligar a que lo hagas, simplemente te propongo que lo hagas, para que puedas hacer un ejercicio y puedas visualizar lo que Jesús hizo con diferentes énfasis y matices que da cada uno de los escritores de los 4 evangelios, que mires lo que Jesús hizo, que mires cómo se comportó, que mires cómo respondió, que mires lo que implicó para él el sacrificio de la cruz. Y luego te mires a ti mismo y te mires a ti misma y te compares. Y así puedas ver que si lo que estás haciendo tú por Jesús refleja la importancia de lo que Él ha hecho por ti. Imagínate que hoy Jesús pudiera bajar para hablar directamente contigo. ¿Qué crees que te diría? No sé si lo has pensado alguna vez. Si Jesús estuviera delante de ti con el propósito de hablar contigo, ¿qué crees que te diría? ¿Crees que te diría: sé que hay cosas que estás haciendo mal y aquí has metido la pata un par de veces, ten cuidado con eso, pero también sé que te estás esforzando, que soy importante para ti, gracias por hacerlo? O por el contrario te diría: oye, ser discípulo de Jesús no es vivir en tu zona de confort. Eso no es lo que yo enseñé en la palabra. Eso no es lo que yo enseñé a mis discípulos. Eso no es lo que yo pedí a todos aquellos que querían seguirme. Y no te pido que dejes todo, pero sí te pido que te comprometas conmigo. Si realmente eres mi discípulo o dices que eres mi discípulo, tu vida debe reflejar que eres mi discípulo. ¿Qué crees que te diría Jesús si pudiera estar delante de ti en esta mañana? ¿Cuál es el precio que estás dispuesto o dispuesta a pagar por Jesús? Y si hoy ante esta pregunta crees que Jesús es el Hijo de Dios, tu respuesta es: aún no lo sé, pero quiero saberlo, pues te animo a que puedas escuchar la predicación de la semana que viene, porque si las evidencias de esta semana no han sido suficientes para ti, no han sido suficientemente claras, las de la semana que viene te mostrarán la razón por la que hoy todos los que hemos creído en Jesús declaramos que Él está vivo. Ni el dolor, ni la burla, ni la muerte, ni siquiera el abandono más profundo impidieron que Jesús derramara todo su amor sobre nosotros. ¿Cuál es el precio que estás dispuesto o dispuesta a pagar por Jesús? Quizás no sabes qué aspectos cambiar en tu vida o cómo empezar. Así que viendo la historia de esta mañana, intentando buscar una aplicación práctica, te propongo que empieces muriendo a ti mismo, a ti misma, de forma simbólica, en favor de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que tus intereses no pueden estar por encima de los intereses de Dios. Y tal como hizo Jesús, debes buscar su voluntad para ti, debes vivir con un corazón lleno de compasión y dar a los demás lo mismo que recibiste de Jesús en la cruz. Recuerda que Él no tuvo en cuenta el odio recibido. Y aunque es difícil, nosotros debemos hacer lo mismo. Porque si Jesús hubiera tenido en cuenta nuestro pecado, hoy nuestra realidad sería otra. Ni el dolor, ni la burla, ni siquiera la muerte, ni el abandono más profundo impidieron que Jesús derramara todo su amor sobre nosotros. Mi deseo en esta mañana es que esta historia nos pueda hacer pensar. ¿En quién es Jesús para nosotros? No es fácil vivir el cristianismo, no es fácil ser discípulo de Jesús. Son implicaciones serias, pero si realmente decimos que somos discípulos de Cristo, debemos vivir como discípulos de Cristo. Y a veces el Evangelio, los que lo escuchamos a menudo,
nos cuesta entender. Y hoy cantábamos, abre mis ojos, oh Cristo, quiero verte. Y eso es lo que yo quiero hacer. Quiero abrir los ojos, que el Señor pueda abrirme los ojos y me permita verle, me permita redescubrir quién es, lo que ha hecho en mi vida y cómo voy a responder yo ante lo que Él ha hecho por mí. Así que os animo a que durante esta semana podáis leer estos 4 evangelios y estos 3 días que cambiaron la historia, porque son 3 días que han cambiado mi vida. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta increíble historia. Una historia diferente a las demás. Una historia que a veces cuesta de entender porque eres tan diferente a nosotros que nos cuesta realmente entender cómo fuiste capaz de reaccionar y de comportarte de la manera que lo hiciste. Pero es realmente increíble pensar y entender que lo que hiciste lo hiciste por nosotros. Lo hiciste porque nos amas, porque somos importantes para ti. Qué gran regalo, qué gran honor, qué gran privilegio. Ayúdanos, Señor, a poder entender mejor ese sacrificio y que realmente sea algo que transforme nuestras vidas, que quebrante nuestros corazones y que nos anime a vivir vidas que te honren, que te glorifiquen. Vidas llenas de imperfecciones, seguro. Llenas de errores, seguro. Pero llenas de deseo y gozo de hacer las cosas de la manera que te honren y te glorifiquen, de hacer las cosas que tú mereces que hagamos, Padre. Sigue poniendo pasión y anhelo en nuestros corazones de querer conocerte, de querer entenderte y de saber cuál es tu propósito para nosotros en nuestra vida y también en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.